quiero saber su opinión al respecto de esto. Qué interesante imagen, ¿verdad? ¿Quién ve algo anormal en esto? Creo que todos, ¿verdad? Vemos ahí como hay una cabeza de dientes de ajo y ahí dentro hay un gajo de mandarina. Pero encaja muy bien. De hecho, si usted lo toca con la mano, capaz y ni cuenta se dé. Si usted no llega con su vista y lo toca, lo tantea, pero donde usted lo llega a olfatear, tal vez con el fuerte olor del ajo se disimule, tal vez, porque la mandarina huele fuerte también. Pero es interesante y coloco esta imagen para ustedes para analizar algo desde un punto de vista muy realista. A veces podemos estar muy cómodos o ajustados en algún lugar, pero no quiere decir que seamos parte de. Y esa es la idea principal en esta mañana. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12, por favor. Y me ayude con esta lectura que vamos a estar guiándonos todos. Yo leeré para ustedes, pero todos vamos a estarla trabajando. Romanos capítulo 12, el versículo 1, 2 y 3. Porque en esta mañana vamos a hablar de renovar la mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios que Dios repartió a cada uno. 3 versículos muy interesantes, 3 versículos importantísimos dentro de la vida del cristiano. Pablo ha desarrollado varios temas en el libro de Romanos. De hecho, el libro de Romanos es un libro muy complicado hablando teológicamente en el entendimiento. Es uno de los libros más complejos. Pero Pablo, al desarrollar tantos temas, abandona el capítulo 11, dejando una clara señal y un énfasis sobre la diferencia que estaba suscitando en los romanos, en los cristianos romanos, sobre los que eran judaizantes y los que no. Y a través de eso viene hablando varios puntos, de varias situaciones, de varios conflictos que tienen los romanos, los cristianos romanos. Cómo a veces, ¿verdad?, se desarrolla cierto tipo de idea de rechazo hacia otras personas, hacia otras entidades, ya que los judíos tenían una situación bastante interesante sobre aquellas personas que eran gentiles y se habían unido a la iglesia. Ellos tenían como un rechazo, ellos decían, esta gente no es parte de, esta gente vienen con cosas maleables, esta gente no, y decía, ellos no son parte del pueblo de Dios. Pero Pablo va a agarrar y va a llevar toda esta idea y la va a llevar a una sobreabundancia espiritual. Y va a decir, no, ellos son parte del pueblo de Dios, ustedes son parte del pueblo de Dios, pero déjenme decirles algo. Lo que ustedes deben de entender es quiénes más bien no son parte de este mundo. Y ahí es donde va a maximizar esto para hablarnos sobre el comportamiento moral, ético, vívido que debe de tener un cristiano. La diferencia. Estamos en un mundo, hermanos, pero no somos parte de él. Y el día en que usted pierda la noción de eso y se crea que usted va a perdurar acá en esta tierra, perdió por completo su ubicación. Dice un refrán que el que no sabe a dónde va, ya llegó. Yo espero que usted sepa para dónde va y no esté muy conforme. No esté muy conforme, porque eso es peligroso. Pablo alude a 3 concepciones muy específicas. Todo lo demás que va a venir a decir es enriquecedor, pero aquí en estos 3 primeros versículos está la base de todo lo que usted y yo podemos analizar en esta mañana y que nos es pertinente tener. Así que cuando usted mira de nuevo el versículo 1, dice Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
racional. Me encanta esa palabra porque él va a utilizar una palabra de actitud mental en cada uno de estos versículos. En el 1 dice racional, en el 2 dice entendimiento y en el 3 dice piense. En los 3. Porque Pablo está hablando a la mente del ser humano. Y lo primero que pone en parámetros dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pablo va a tomar la idea antiguo testamentaria sobre el sacrificio. Usted recordará, ¿verdad? Como allá en Levíticos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 se plantea delante del pueblo de Israel la forma de traer sacrificios agradables a Dios. Y todos tenían que traer sacrificios. Y de hecho en la palabra decía, nunca te presentéis a la casa de Jehová con las manos vacías. Había que traer algo que sacrificar. Había que dar. Y Dios tenía sacrificios. Tenía sacrificios para cuando usted lo sacaba de él de quicio, ¿verdad? O sea, cuando usted andaba haciendo cosas malas, había sacrificios para expiación para sus pecados. Cuando usted llegaba y quería ser agradecido por todo lo que Dios había hecho en su vida, había sacrificios de agradecimiento. Había sacrificios para cuando usted cometía un error, aunque no lo hubiera entendido así o usted hubiera cometido ese error sin querer. Había sacrificios para eso también. Había sacrificios para cuando usted llegaba y contraía una enfermedad y después era sanado. Había un sacrificio para eso. Había un sacrificio para pagar una deuda. Había sacrificio para una y otra y otra y otra y otra cosa. Cuando usted ve el libro de Levíticos, todo ampliamente se da cuenta cuántas veces Dios pidió sacrificios. El sacrificio es un método que Dios siempre ha utilizado para tener al ser humano de una manera activa con Dios, reconociendo y otorgando dignidad loable a la presencia de nuestro Señor. Pero el sacrificio no era algo simple. Cuando usted lo ve así, dice, bueno, qué interesante. Yo a veces me pongo a pensar, sería más simple vivir como los judíos, ¿verdad? Y llevar un cordero cada vez que uno peca o hace algo malo y entonces lo pone ahí. Bueno, reflexionemos esa idea porque no era cualquier animalito. No era el animalito que usted se encontrara. No era que usted agarrara una lagartija, una iguana, como pasan por acá. No, no. Usted no podía sacrificar lo que usted se le diera la gana. Habían animales específicos y ninguno de esos animales eran baratos. A veces hicimos un estudio, ¿verdad, hermanos? Y sacamos la cuenta de lo que podía sacrificar monetariamente una persona y rondaba los 6 millones por una persona, solo por hacer los sacrificios normales que se tenían que hacer durante el año. Al año 6 millones de colones le costaba en ganado, básicamente lo que tenía que invertir y poniéndolo baratito. Pero cuando usted ve la loabilidad que había en este mandamiento del Antiguo Testamento, comprende lo que Pablo está queriendo rescatar en el Nuevo. Eso costaba. Porque traer un toro, traer un macho cabrío, una oveja, era una pérdida dentro de su economía, pero una ganancia moral dentro de Dios, dentro del parámetro espiritual. Usted no podía traer el viejito, el que ya estaba a punto del descarte, no, usted tenía que traer uno joven, criado, perfecto, entero, bien engordadito, el que usted la metió, la ha invertido, pero para Dios. Usted no lo va a aprovechar, es para Dios. Y eso es interesante. Cuando usted ve lo que en el mandato del Señor, para el pueblo de Israel tenía que representar un sacrificio, y toma la idea de lo loable, de lo complicado, lo difícil, lo sagrado, lo espiritualmente hablando, que es esta idea, usted viene y entonces lo entiende ahora y dice Pablo, poned vuestros cuerpos, tu vida, como ese sacrificio, pero vivo. Ustedes no necesitan morir, no necesitan derramar sangre, sino necesitan que como aquel cordero se mantenía en santidad, se mantenía limpio, puro, eficaz, así sea su vida delante de Dios. Y aquí viene la primera garantía de las cosas que usted y yo tenemos que renovar, mis queridos hermanos y amigos. Hay que renovar el sentido de la pertenencia. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a ese mundo hoy en día, tenemos un pensamiento humanista que nos arroja a una concepción. Y tengamos cuidado, porque no todo en el humanismo es malo, pero hay cosas de índole muy, muy, muy específica, peligrosas para la mente del ser humano. Yo soy el dueño de mi vida y yo decido lo que quiero hacer con mi vida.
Es imposible. Esa declaración es absolutamente errónea. Usted puede decidir hacer cosas y eso está bien. Usted puede querer hacer cosas y eso está bien, pero no todo sale como usted quiere. Yo ahorita quiero un Mercedes-Benz allá afuera y adivinen qué. Voy a la agencia y no me lo van a dar. Punto. Uno puede querer y decidir cosas, pero para que ellas sean reales debe pasar una singularidad de aspectos. Y es así. Se trabaja por ello, se trabaja, se vive. Pero hoy en día estos pensamientos nos llevan a entender y decir, usted agarre su vida y tómela y haga lo que quiera con ella. Aún más, se los veo desde el punto de voy a hacer un comercial para Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Así le dicen a las niñas. ¿Ok? Y es cierto que hay que trabajar, que vivir y esforzarse por ser mejor. A las niñas, a los varones, a todos, a estudiar, a hacer cosas dignas en su vida, totalmente correcto. Pero eso es una verdad, ¿no? Vaya, dígale a una niña que nace allá en África, metida donde con costos puede ir a una escuela, tú puedes hacer lo que quieras hacer. ¿Ah? Yo entiendo que a veces somos nosotros los que ponemos limitaciones y no es que no podamos trascender, no es que podamos esforzarnos, no es que podamos ir más allá. Pero hay una realidad que usted y yo debemos de entender que es una pauta real y que no permite que vayamos más allá. Y todavía con el ejemplo que acabo de decir es fofo, porque al final esa niña puede de alguna manera encontrar una forma de llegar hasta donde quiera llegar profesionalmente o de otra índole. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros pensamos que somos dueños de nuestra vida, somos esclavos del pecado. Y les voy a decir por qué. Porque la libertad que nosotros tenemos no es una libertad para hacer y deshacer a nuestra ventaja, a nuestra voluntad. Usted estuvo en ese seminario pasado, se acordará de todo lo que el hermano Josué Sequeira dio y entendió sobre este tema. Y si no, yo le invito a ir a verlo, porque fue amplio, entendido y muy bien eficaz en cuanto al entendimiento de esto. Pero si hay algo que debo de rescatar y decirles a ustedes en esta mañana es que Dios nos dio libre albedrío, pero no para andar haciendo lo malo. Usted elige hacer lo malo o elige hacer lo bueno. Dios no se va a meter con usted en ese panorama. Usted decide trascender hacia la línea del mal o decide trascender hacia la línea del bien, pero no hay puntos medios. En Apocalipsis el Señor se lo dice a la iglesia de la Odisea: como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y esto es algo fuerte, hermanos. Eso es algo duro a veces de entender, porque uno quiere en la vida del ser humano, siempre uno es medio ambivalente, ¿verdad? Uno a veces dice, voy a hacer dieta, pero hago dieta, ay, ya no estoy haciendo dieta, ¿para qué? Y ya uno vuelve. Voy a hacer ejercicio. Si usted llega y unos días, ya, otra vez ya no. Usted llega y dice, voy a estudiar y agarra una hora y ya, se acabó, dejo esto botado, es muy pesado. Usted llega y dice, mira, voy a hacer tal cosa, ya, me quiero casar y tener una familia, ya quiero abandonar este barco, se puso difícil. Somos ambivalentes, siempre a la primera situación compleja, circunstancia dura, queremos abandonar lo que nos proponemos en la vida. ¿Por qué? Porque somos ambivalentes. La palabra del Señor nos dice que somos como las olas del mar que vienen y van. ¿Qué quiere decir? Estamos en medio coqueteo, andamos y no andamos. Y entonces, esta figura se recalca en las palabras de Pablo, cuando él dice que presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo a Dios. ¿Qué decir? Esto es fácil. Vivirlo. Otra cosa. No es sencillo vivir la palabra de Dios. Si fuera sencillo, todo el mundo sería cristiano, ¿saben? ¿Saben por qué muchas personas abandonan el barco del cristianismo? Porque no es fácil. Porque hay que tener carácter. Carácter no es la persona que llega y se enoja, ya, explota. No, eso no es carácter. Eso es más bien falta de carácter. Carácter es la persona que controla su temperamento, sus impulsos, sus deseos, sus pensamientos y puede vivir bien. Eso es tener carácter. Y se ocupa de eso. Se ocupa de tener también temple. O sea, que cuando usted llegue y ya sea sometido al fuego, no lo doble. Se ocupa tener realmente entendimiento de lo que Dios significa en nuestras vidas. Ese sentido de pertenencia, hermanos. Pues usted entrega su vida a Jesucristo, ya no le pertenece. Por eso Pablo dice, no vivo yo más en mí, sino
Cuando usted le entregó su vida a Cristo, eso no es un negocio, o sea, no es, Señor, te la doy los domingos, pero los lunes y martes me la devuelves y los viernes también, es que la ocupo para ir a pachanguear. No, eso no resulta así. No sea hipócrita usted con su mente, porque con Dios no puede ser engañado, hermanos. No puedo llegar y decir, no, Señor, yo soy bueno aquí, aquí, allá, y algo me saca de chicha, llego, se me metió un carro y uno, tal por cual, se me fue, me apié de la cruz, la dejé tirada. No podemos vivir nosotros en pedacitos, en migajas al Señor. El Señor no viene a recoger migajas de nuestra vida. Por eso Pablo dice, presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo, no como trocitos. Usted sabe que ellos no sacrificaban un trocito del becerro, sacrificaban todo para el Señor. Claro, le sacaban las vísceras y muchas cosas, pero era todo, lo mejor, lo más rico, lo más carnoso. Eso era encendido en fuego. Y eso es lo que Dios también quiere de nosotros. Que nosotros sepamos a quién le pertenecemos. Y cuando nosotros sepamos y entendamos bien claramente que le pertenecemos a Él, daremos nuestra vida loablemente sin ningún problema. Todo se lo debemos a Él. Saben, ustedes hoy están vivos acá porque se lo deben al Señor. Hoy Dios le permitió a usted estar aquí en esta banca y se lo debe al Señor. Y hoy le va a permitir tal vez salir de acá y tal vez ir a donde usted vaya, a su casa, a su hogar, a algún paseo, lo que sea, etcétera. Pero va a ser porque Dios se lo permita. Pero que Dios le permita hacer esas cosas no quiere decir que Dios esté feliz y contento con usted. Porque Dios me puede permitir a mí ahorita ir a una cantina. No se va a interponer en mi vida. Yo puedo ir a tomarme 50 cervezas. Pero eso no quiere decir que Dios esté feliz conmigo con eso. ¿Por qué? Porque Dios es genuino y es de palabra. Si Él promete, si tú le entregas su vida y Él promete ser tu padre, así también te ha de reprender. Y no hemos de extrañarnos de eso. Sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenece usted? Hoy es una gran pregunta decir, ¿quién le pertenezco yo? Yo me pertenezco a mí mismo. Yo soy dueño de mí mismo. No creo. Recuerden lo que el Señor hablaba con Caín, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Tú con todo te enseñarás de él. No, Señor. No era una pregunta, no era un ideal. Era un flujo de idea claro que Dios le está diciendo a Caín antes de que pecara. Caín, el pecado está ahí. Tú puedes resistirlo, pero cuando tú caigas en el pecado, Él se volverá tu Señor. Tanto así que cuando se vio descubierto, ¿qué pasó? Caín, ¿dónde estaba él? ¿Acaso soy yo guarda a mi hermano? Ya faltaba el respeto al Señor. Me van a matar, Señor. Y la descendencia de Caín solo trascendió en pecar y pecar, posiblemente con muchas. La idea de esto, hermanos, es entender de que no creamos nosotros que el pecado es para nosotros nuestro siervo. Nos volvemos esclavos del pecado. Así que solo hay dos elecciones, o volverse esclavo del pecado o volverse esclavo del Señor. Cuando la escritura nos llama siervos, la palabra siervo en griego significa esclavo. Pero decimos siervo para que suene bonito, pero al final somos esclavos del Señor. No cambiemos la teoría de las palabras. Es una realidad. Usted y yo somos esclavos de algo. Cuando nos casamos somos esclavos de la pareja. ¿Por qué? Porque usted no se puede desligar, usted no puede hacer lo que usted quiera. Yo no salgo de mi casa y me voy y le digo a todos, hasta luego, voy a ir a despilfarrarme el dinero de mi casa, me voy a ir a pasear y los dejo a todos botados. No puedo. Soy esclavo de un compromiso con mi esposa. Y eso no tiene nada de malo, la palabra no tiene nada de malo. Mis hijos no van y hacen lo que quieran, son esclavos de la autoridad paternal. Usted y yo somos esclavos de algo en todos los mundos. ¿Acaso cuando usted va al trabajo hace lo que a usted se le dé la gana? Usted va y le dice al jefe, mira, yo quiero que el trabajo hoy lo hagamos así, el horario lo cambiemos. Usted es esclavo de su empresa. Es un siervo al servicio del activo donde usted quiera que esté o el que forme parte. La palabra esclavo solamente es entender eso. Estamos a servidumbre. Así que nos toca entender el sentido de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? ¿Al pecado o a Dios? También vemos en el versículo 2 algo importantísimo que Pablo nos dice. Y es, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta figura que Pablo usa de conformarse me da gracia porque él aplica
al siglo. En otras versiones al mundo, ¿verdad? O a este tiempo. Pero lo que quiere decir la afirmación de Pablo es exactamente lo mismo cuando dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Es solo un flujo de pensamientos, un ideal del humano. ¿Cuál es? El ser humano que vive plácidamente pensando, darle rienda suelta a sus deleites. Eso es a lo que Pablo llama este siglo. Y este siglo que Pablo menciona solo es dominado por una entidad, ¿saben? Pablo lo dice, vean 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiero decir con este pasaje? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y por eso Pablo llega y dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este ideal, a este flujo de pensamiento. No os conforméis a la idea pecaminosa. ¿Qué hace un gajo de mandarina entre un cúmulo de dientes de ajo? No podemos conformarnos. ¿Saben? Yo sé que usted y yo vamos y nos sentimos muy bien y cuando nos juntamos con la amigada, ¿verdad? Con los amigos, digamos, porque un verdadero amigo te acerca a Cristo, no más bien te aleja de él. Pero usted va y se junta con la amigada, con los amigos del pueblo, con aquellas personas que se reúnen. Y cuando usted se da cuenta, ellos se está diciendo palabrotas. Usted está diciendo chistes ya vulgares. Usted ya está en otro margen, en otra idea. Se transformó. ¿Por qué? Vean qué debilidad de nuestra mente. Por eso Pablo habla a la mente del cristiano. Somos tan débiles fortuitamente en nuestra vida que nosotros no sabemos dominar el ambiente. Vean a Cristo, hermanos. Cristo Jesús, ¿ustedes creen que Cristo se sentía muy bien en este mundo, conociendo, entendiendo la gloria de Dios? Para nada, si él sabía que no pertenecía aquí. Se lo dijo Pilato, mi reino no es de este mundo. Esta tierra. No. ¿Qué les ofreció Satanás en Mateo capítulo 4? ¿Ah? Te daré este mundo. Y Jesucristo dijo, tan poquito. Soy dueño de más. Jesucristo caminó a través de 3 años de su ministerio. Y adivine qué, se juntaba con prostitutas y él se prostituía. No, sino las prostitutas se volvían mujeres dignas. Se juntaba con ladrones y él se ponía a robar. No, los ladrones se volvían gente honesta. Se unía a Jesucristo con personas de lo más bajo de la sociedad y él las dignificaba. ¿Quién era Pedro? Un pescador, molesto, enojado con la vida y con muchas situaciones. Y Jesucristo lo llenó de la habilidad y lo hizo un predicador, un pescador de hombres. Jesucristo cambiaba el entorno donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque demostraba que en él estaba el Señor, Dios. Pero usted y yo nos juntamos con los amigos y ya en 2 momentos en medio del partido ya le estamos gritando al árbitro y diciéndole malas palabras. ¿Ah? Ya usted y yo estamos contando los chistes de Pepito más bravos que tenemos escondidos en la aljaba de recuerdos. Yo y usted sacamos un montón de cosas y nos volvemos de otro comportamiento hasta nuestra actitud cambia por completo. Y ya comimos y se nos olvidó orar, ya llegamos y es otra cosa, y ya llegamos molestos, ya llegamos en chicha, ya estamos y se nos cambia el margen de la idea de toda nuestra vida. Porque usted y yo dejamos que otras personas nos manipulen y nos lleven hacia su hueste. Y no inversa. Como cristianos nosotros deberíamos de ser aquellos que transformemos nuestra burbuja social donde quiera que vayamos. Donde sea que vayamos debemos de identificarnos lo que somos. Donde quiera que estemos debemos de aparentar ser lo que somos, no otra cosa. No podemos vivir de apariencias, debemos de vivir de realidades. Si Cristo reina en nuestro corazón, nosotros transformaremos donde quiera que estemos en un lugar de paz, amor, gozo y felicidad. Y eso no quiere decir que todos vamos a estar con una sonrisa oreja a oreja. No, mis hermanos, yo no estoy llevándolos a ustedes a esta idea fraudulenta. Si el gozo y la alegría en el Señor no quiere decir que usted tenga una risa todo el tiempo. No, si usted se va a molestar, va a pasar. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto?
que interiormente usted no cambia. Va a venir situaciones difíciles, van a haber momentos complejos, pero usted no cambia. Usted no deja de ser la persona que debe ser. Y continúa Pablo diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto en griego se ve al revés de cómo está ahí, porque parece que dice la buena voluntad de Dios y acá, pero en realidad es para que veáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La descripción que Pablo está haciendo son de estas tres cosas hacia la voluntad de Dios. ¡Pruébenlo! Cuando usted vaya a Malaquías y hablaba al Señor, a aquellos que se habían vuelto y ya no adoraban al Señor, ya no hacían las cosas, el pueblo lo había hecho mal. Y dice que entonces que los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que andar cultivando, trabajando el campo, viendo cómo aporreaban las ovejas porque no tenían que comer, porque el pueblo ya no traía las ofrendas. Y dice el Señor, probadme ahora a ver si no os bendeciré en esto. O sea, la técnica de esto no es que Dios le va a dar a usted lo todo para que las cosas salgan bien. No, sino que usted tiene que trabajar, a obrar en actitud y después todo irá bien. Y no quiere decir que todo va a ir como usted le dé la gana. Eso no significa que las cosas vayan a bien. Que las cosas vayan a bien es que su preservación, en su espíritu, continúe siendo para con el Señor. No les voy a vender falsas promesas, hermano. No podemos ser igual que el mundo. No podemos estar conformados a vivir igual que el mundo. Ellos salimos afuera y vemos, mira, es que, ay, ve a esa persona, todo lo hace malo y le va bien. No se queden esos pensamientos absurdos. Los proverbios, los salmos nos hablan sobre esos ideales. Para ellos hay una justa retribución. El esfuerzo vale la pena. No podemos nosotros allanar nuestra mente de ideales, de falsas promesas, de falsos teneres dentro de nosotros. Sino a lo que Pablo dice, mejor pongamos a prueba esto de Dios, su voluntad, la cual es buena. Y algo bueno es algo bueno, hermano. No es que es bueno a medias, es buena la voluntad de Dios, que es agradable, agrada nuestra vida, nuestro ser y también perfecta. Les voy a poner un ejemplo gráfico muy fofo, pero que es bueno. Si usted va por la calle y usted ve una persona mayor que va con bastón y que se va a caer y que va a cruzar la calle y usted la ve ahí y ve que le da miedo los carritos, pasan, ¿verdad? Y usted deja todo lo que usted tiene en ese momento y usted se va y le dice, señora, ¿la puedo ayudar? La señora le dice, sí, gracias. Y usted llega, la ayuda, la pasa de calle y todo. ¿Cómo se sentirá usted como persona? Y eso es algo simple. Si usted ve que una persona llega y no tiene que comer y usted se hizo comida, agarra un platito y todo, y usted la lista una loncha y dice, ¿sabe qué? Tome, aquí tengo comidita, hicimos comidita y demás, tome para usted. ¿Qué? ¿Cómo se va a sentir usted cuando ve a esa persona que se fue con la comida? ¿Eh? Son cosas que pueden parecer mínimos, pero que son recalcables dentro de la vida del cristiano. Y por eso los digo, como ejemplos pequeños. Esa es la voluntad de Dios y así se siente. Buena, agradable. No se siente bien con Dios, hermanos. Y no hay nada más bonito en esta vida que sentirse bien con Dios. Decía Pablo que en cuanto dependa a vosotros, estar en paz con todos. Y eso es una realidad. Pero yo les voy a decir una cosa. Uno a veces lucha la vida, querer tener paz con la gente y caerle bien a todo el mundo y ser como la esencialidad de la sociedad. Y usted no quiere que nadie se enoje, que nadie se moleste con usted y quiere llevar en todo el mundo y no decir nada de Dios y no de esto para que la gente no se ofenda, no se moleste. Pero Pablo no hablaba de eso. Dice, en cuanto dependa a vosotros. Eso no quiere decir que uno se va a callar como cristiano. Uno no quiere decir que no va a señalar al pecado. Eso no quiere decir que va a corregir lo deficiente. Eso no quiere decir que no deba levantar la voz cuando debe ser levantada. Eso no quiere decir cuando uno tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si no es, usted no va a andar buscando pelear por pelear.
Diferente, hermanos. Porque para sentir y poner a prueba la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, es necesario que nosotros seamos diferentes que este mundo. No podemos ser conformistas. Y Pablo todavía termina agregando otra cosa que debemos de renovar. Debemos de renovar el concepto de nuestro valor. Vea usted lo que dice en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros. Y esa parte es interesante porque es la que califica todo lo demás. Por la gracia que me es dada. Cuando usted revisa esto en el griego, no es una concepción única solo de Pablo, sino que está por la gracia que todos tenemos o que hemos logrado alcanzar a través de la obediencia de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Así como a mí, a ustedes. A todos se nos fue dada una gracia, ¿no? ¿Quién se la ganó? ¿Quién hizo algo suficientemente valioso o ha hecho o está a punto de hacer para que valga la sangre que Cristo derramó en una cruz? Dice Pablo. Gracia, ¿no? Por gracia sois salvos. O sea, usted y yo no vamos a hacer nunca nada. Nunca vamos a poder hacer algo para pagar el sacrificio de Cristo en la cruz. Si hubiese sido así, entonces no hubiera sido necesario que Jesucristo viniera. Somos personas puestas al error. Y hay que entenderlo. Somos personas frágiles. Somos personas rotas hasta cierto punto dentro de nosotros. Con muchas complejidades, y Dios lo entiende. Y sabe que por nuestras propias fuerzas no podríamos alcanzar nunca la salvación. Por eso ha dado un medio, mis queridos hermanos y amigos. Un medio eficaz y suficiente, y ese es Cristo Jesús. Y Pablo dice, por la gracia que nos ha sido dada. ¿No la ha dado Dios para todos los que estamos aquí? ¿No la ha dado Dios para todos aquellos que la quieran alcanzar? Su gracia no se compra. Su gracia está ahí. Es Cristo. Es el sacrificio de Cristo en un madero. El judío pensaba que el gentil no era merecedor. ¿Saben por qué? Porque ellos vivían una vida digna, eran monoteístas, o sea, solo tenían un Dios. Mientras que aquella gente que creía un montón de dioses paganos, ellos venían del linaje de Abraham, hijos de promesas trascendentales, sangre pura de raza judía, de los que recibieron los mandamientos de Dios del monte traídos por las tablas de Moisés, los que han hecho sacrificios, pero gente impía. Gente que nunca se esforzó por conocer a Dios. Gente que llegaba y vivía ahí adorando a otros dioses. Gente que llegaba, andaba y hacía como se le daba la gana. ¿Generaciones de qué? De pecadores. ¿Cómo ellos van a llegar a ser dignos? Bueno, está bien, entran al reino de Dios, pero que se circunciden. Bueno, entran al reino de Dios, pero ahora se tienen que vestir como nosotros, pensar como nosotros, hacer como nosotros. Y aún más, no son dignos. Solo entre nosotros podemos liderar. Ellos no tienen derecho. El judío se había llevado un complejo sistema autoritario entre su mente hacia el gentil. Y después el gentil también lo hizo. Porque Pablo escribe en esta carta y dicen, judíos, a ustedes Dios los cortó de la rama. Injertó una nueva rama. Esto habla en Romanos. ¿Por qué? Por desobedientes. Su desobediencia, judíos, ha hecho que la gracia de Dios llegue a los gentiles. Entonces les dice a los dos, número uno, judíos, ustedes no crean que son la Coca-Cola en el desierto. No, ustedes no son lo más grande acá, porque ustedes por desobediencia han sido cortados. Gentiles, no crean que ustedes son ahora lo mejor del pueblo de Dios, porque los judíos los vean por debajo del hombro por ser unos desobedientes, los quitaron, los pusieron a nosotros. Ninguno. Porque todos ahora forman parte del pueblo de Dios. ¿A lo que dice? No tengan más alto concepto de sí el que deban de tener. Aquí hay algo que nosotros necesitamos poner las barbas en ritmo. ¿Cuál es el valor que tenemos nosotros? Y aquí les quiero hablar personalmente desde un punto de vista humano.
Hablemos como seres humanos. Dios no quiere los extremos, hermanos. No quiere ni la arrogancia ni la miserabilidad. ¿Ok? Se los dejo de una vez en claro. Ni arrogancia ni miserabilidad. Nosotros no somos mejor que nadie, porque Cristo murió en la cruz por nosotros y nos hizo para Dios sus hijos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que cualquiera, porque valemos el precio de la sangre de Cristo en un madero. Y para entender eso se necesita humildad. La misma humildad que Cristo Jesús usó cuando cogió una palangana de barro y una toalla, se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan de esto? Juan capítulo 13, versículo 14. Hay una palabra que Jesús dice que es para mí lo más fuerte en ese discurso. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos de los otros. Y cuando venimos a esto, nos habla de la humildad de Cristo Jesús. Nos habla de la humildad del Señor. Él era el maestro. Comienza a tomarlos y a lavarlos uno por uno. Pero lo que Pedro hace nos ayuda a entender más todo, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, no, Señor, a mí jamás, o sea. Y entonces el Señor le dice, no, porque si no hago esto no tienes parte conmigo. Ah, bueno, entonces todo, Señor, lávame. Le dice, no, porque el que ya ha sido lavado no necesita más. Solo lavar. Ni una ni otra. No podemos ir a los extremos. No podemos salir como un pavo real pensando nosotros que somos lo mejor del mundo, porque al final estamos expuestos al pecado. Y no podemos pensar también que somos una miseria, una porquería y cualquier cosa, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Somos hijos de Dios. Y esto hace un punto importante. Nosotros cuando vagamos en la vida, hermanos, a veces podemos volvernos arrogantes en nuestro diario vivir. Yo porque alcanzo muchos estudios, mucho dinero, mucho conocimiento, mucho esto, mucho lo otro. Arrogancia, hermanos. La arrogancia está ahí, tocándonos cada rato, cada momento, para hacernos sentir a alguien importante, para sentirnos a alguien de fuerza, de poder, de voluntad, de autoridad. Eso. Hay que tener mucho cuidado en nuestra vida, porque la arrogancia es muy fácil digerirla. Y saben que a Satanás le gusta como con un Herbert, ¿verdad? Darnos de comer de esa arrogancia a nosotros. Y decir, ¿yo por qué? ¿Por qué yo me voy a humillar? ¿Por qué debería? No. Mis queridos hermanos y amigos, no. ¡Humíllese! Dice el Señor, si te obligan a llevar la carga, llévala dos. Si te pegan una mejilla, ponga la otra. Hágalo con carencia, hágalo con amor, con ganas, no con carencia. ¿Qué es? El mundo abuse de usted. Abusaron del Señor. ¿Por qué nosotros sería diferente? No seamos arrogantes, pero tampoco veamos en una falsa humildad. No nos dejemos ser abusados. No pensemos que somos miserables, que no valemos nada, que todo nos sale mal, que siempre estamos a las despensas de lo que suceda. No, porque si no estaríamos poniendo en poco la bendición de Dios que nos acoge continuo y constantemente cada día. A Dios no le gustan los extremos de esos pensamientos, hermanos. Seamos humildes. Y ser humilde no quiere decir que yo dejo que todo el mundo me pegue. No, significa que yo sé dar a entender cuál es mi lugar en esta vida y en este mundo, delante de Dios y delante de los hombres. Es importante para nosotros entender este concepto. Valemos mucho delante de la presencia de Dios. Tenemos un valor inigualable, porque nosotros gozamos algo que ni los ángeles caídos les fue dado nunca. Perdón. Perdón. Ahora le decía al hermano Naín, Juan 3, capítulo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora ese perdón no lo gozan todos, lo gozan los que ¿qué?
los que le entregan su vida al Señor, los que son obedientes. Y ese valor inescrutable llega a ellos a través de la sangre de Cristo y los llena de dignidad, nos forma, hermanos, con un valor grande. Pero también no nos permite ser arrogantes. Nos permite entender que hay muchas personas allá afuera que necesitan ser revestidas con ese amor. Que hay muchas personas que no saben lo buenos que pueden ser, que hay muchas personas que necesitan que nosotros les hablemos de Cristo y les digamos cuán buenos y valiosos pueden ser para el Señor. Y eso no va a cambiar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos recuerda esta gran verdad. Finalmente, mis queridos hermanos, quiero finalizar esto dejándoles un pasaje bíblico grande y que nos puede hacer reflexionar en nuestra semana. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice el Señor en su oración, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si la sangre de Cristo ha sido derramada en nosotros, hermanos, somos parte de la familia de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y si esa verdad es habitable en nuestro corazón, quiere decir que Él va a sacar ese gajo de mandarina de los dientes de ajo, porque nada hace ahí. No nos conformemos a este mundo. No nos sentamos cómodos, incomodémonos. ¿Saben por qué? Porque nuestra ciudadanía, nuestro mundo, está en otro lado. No es este. Dios los bendiga.